Espérate. Muy buenos días, abogado Malcolm. Nosotros somos el grupo de tareas que está conformado por Mariela Zelaya, Nelson Muñoz y su servidor Marco Antonio Zelaya, que les venimos a hablar sobre la interpretación de los contratos. Un contrato se determina en el sentido de su alcance en las estipulaciones. Se puede dar en los siguientes casos. Cuando los términos de las personas o de las partes que han servido son ambiguos. Cuando son claros, pero no son determinados, inconcebibles con la naturaleza del contrato. Vamos a hablar sobre el caso 3, la comparación de las diversas cláusulas que nacen seguir, sin duda acerca de su alcance a particulares. El juez le corresponde interpretar el contrato para asignarle los efectos que las partes han querido atribuirle. Vamos a hablar un poquito de las reglas de la interpretación, que en este caso sería existir ciertas reglas que fuesen creadas para los legisladores de cómo interpretar el contrato plasmado según el artículo 1576 al 1585 del Código Civil. La interpretación corresponde a los atribuyentes de instancia de la Corte Suprema de Justicia sobre interpretar cuando hay infracciones en la ley, y son los siguientes casos. Cuando los tribunales de instancia establecen la existencia de un contrato determinado para los que atribuyen consecuencias o efectos derivados en breve de la ley. Cuando los tribunales de instancia expresan de interpretar el contrato de desnaturalización y lo tercivisan. Bueno, continuando con el tema de lo que es la interpretación de los contratos, yo le voy a hablar un poquito sobre lo que son los métodos de la interpretación. Existen dos métodos de interpretación, uno que es objetivo y otro que es subjetivo. Vamos a explicar brevemente qué es lo que es un método subjetivo. Dice que es aquel que se preocupa por indagar cuál es la voluntad de las partes, o sea, la voluntad que tienen los contrayentes cuando se declara formalizado un contrato. Número 2, el objetivo dice que este es un sistema que es radicalmente opuesto, y este dice que estudia el alcance correspondiente a la declaración, el uso del corriente, las costumbres, las prácticas admitidas en el negocio. Existen ciertas reglas que establece el Código Civil a través de los cuales nosotros podemos interpretar los contratos. Existen varias reglas. La número 1 es sobre lo que es la literalidad de los términos y la intención de los contratos. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de esto? Cuando un contrato y sus términos no son claros, dice que se deja que, esto es cuando la interpretación de los contratos ya está claro, entonces se da de que esto ya está literalmente plasmado en el contrato y sus cláusulas son literalmente. Después hablamos sobre lo que son la generalidad de los términos de un contrato. Dice que no debe de entenderse comprometidos a aquellos casos distintos que poseen o propusieron los contrayentes. Y número 3, cuando hablamos sobre las cláusulas que admiten los diversos sentidos, dice de que si alguna de las cláusulas de los contratantes tuviera diversos sentidos, estas deben de entenderse el más adecuado para que produzca su efecto, o sea que debe de entenderse aquella cláusula que va a ser necesaria para que se llegue a realizar el contrato. Bueno, así que continuando con lo que establece, las reglas que establece lo que es nuestro Código Civil de Honduras, vamos a nombrar, como la compañera Mariela se quedó en el número 3, yo voy a seguir con el número 4, que nos habla sobre lo que es el contexto de las cláusulas, que nos dice que las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas con las otras, o sea, tiene que haber como una relación entre ambas, y si existe alguna duda, el sentido que le daremos es el sentido que resuelta el conjunto de todos. Así que las cláusulas no se deben interpretar de manera individual, sino que en conjunto, como lo decíamos anteriormente, sino en el contexto que salga de cada una de ellas en conjunto, como lo repetíamos, o sea que individualmente no las podemos interpretar. La número 5 dice que sobre las palabras que tienen distintas aceptaciones, se entiende que son aquellas palabras que tienen distintas excepciones, se entenderán las que son conforme a la naturaleza del contrato. Entonces ahora vamos a la número 6, que es sobre el papel del uso o de costumbre del país. Esta regla significa que los usos o costumbres del país se tienen como cláusulas tácitas en el contrato. Lo que hablamos que lo tácito es lo que no está expreso, o sea, no está escrito,
y cuando las partes no han dispuesto otra cosa, o sea que ya lo tienen establecido. En la número 7, la de las reglas que establece nuestro Código Civil, es que son las cláusulas oscuras que le llamamos, que es la interpretación de las cláusulas oscuras, no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad, o sea, no debe favorecer a esa parte. Y esta regla tiene carácter penal, castigada de mala fe. Entonces, ¿qué decimos con eso? Cuando se actúa de mala fe, entonces viene lo que está establecido y lo que ya está dispuesto en lo que es el Código Penal, y por lo cual tendría una pena con lo que es cárcel, ¿verdad? También vamos a la número 8, sobre los casos especiales previstos en el contrato, que el contrato debe prever casos o situaciones especiales. La regla número 9 y la última, regla final cuando son inaplicables las reglas anteriores, o sea, cuando todas las 8 anteriores que hemos mencionado son inaplicables. Cuando fue imposible resolver las dudas establecidas y no se prueba resolver con ninguna de las siguientes reglas, se resolverá en favor de la menor transmisión de derechos. Entonces este es el video que teníamos para el día de hoy de nuestro grupo. Muchas gracias.